de empezar el día, pero nosotros tenemos que continuar. Bienvenidos a los que no estuvisteis ayer y a los que estuvisteis, pues comentaros que tenemos ya elaborado el documento de conclusiones que hicimos y que después repartiremos entre todos. Vamos a proceder a la inauguración formal del Congreso. Este Congreso, que ha durado 2 días, ayer empezó con una jornada de trabajo y de visita a centros y hoy tiene la sesión principal con su inauguración oficial. Y para ello contamos, y damos las gracias por ello, con tres personas importantes en el evento, que son, en primer lugar, Amalia Blanco, directora de Relaciones Exteriores de Bankia, nuestro patrocinador, y que hace posible que eventos y encuentros y actividades como esta pues, podamos hacerlas. En representación de nuestro Gobierno autónomo tenemos a Manuel Tomás, secretario autonómico de Educación, y en representación del Gobierno central, nuestro director general de Formación Profesional, Ángel de Miguel. Voy a ir dándoles la palabra y que ellos sean los que, de alguna manera, inicien las actividades de esta jornada. En primer lugar, Amalia Blanco, cuando quieras, todo para ti. Hola, buenos días. Buenos días a todos. Bueno, yo, entre que empezamos un poquito tarde y que me imagino que al patrocinador las ganas justas de escucharle, voy a intentar ser muy breve. Simplemente deciros pues, que para nosotros es una satisfacción poder estar patrocinando este acto y apoyando una cosa así por segundo año consecutivo, que hace ya varios años, cuando en Bankia definimos lo que queríamos que fuesen nuestras líneas principales de patrocinio y de acción social, tuvimos muy claro desde el primer momento que la educación era una de ellas. Lo teníamos claro porque era evidente hace 3 años y lo sigue siendo hoy que el gran reto que tenemos como país es ver cómo corregimos el problema del empleo. Y está claro que el paro se irá reduciendo, pero para que se reduzca el paro tienen que ocurrir 2 cosas. Primero, que tengamos unos crecimientos económicos sostenibles, que está por ver, ojalá ocurra y eso reducirá, pero por mucho que los crecimientos económicos sostenibles tengan lugar, como no consigamos la empleabilidad de nuestra gente, da igual el crecimiento económico. Tenemos un problema de empleabilidad en los parados actuales que tendrá que tener un tratamiento educativo, el que sea, pero lo que nosotros pretendíamos apoyando la formación profesional dual es que al menos para nuestros jóvenes y de cara al futuro trabajásemos en esa empleabilidad futura y no fuésemos agravando el problema de empleabilidad que en estos momentos hay. En ese momento decidimos, queríamos estar en la formación profesional dual, nos pareció que era una de las opciones más transformadoras de la realidad educativa y de la realidad para nuestra juventud. Y nos parecía que como entidad bancaria que tiene relación con el mundo de las empresas, pues era un área de la educación donde podíamos aportar valor, porque lo que nosotros queremos ahí aportar es esa relación que nosotros tenemos con las empresas, ponerla a disposición del sistema educativo para ayudar a prestigiar la formación profesional en este mundo, para prestigiar el sistema educativo y para servir de enlace entre los centros educativos, que nos parecen evidentemente fundamentales en todo el proceso, con el mundo empresarial. Llevamos trabajando ya 2 años profundamente en estos temas, empezamos haciendo acuerdos con las comunidades autónomas, con el Ministerio, para desarrollar proyectos de formación profesional dual. Este año yo creo que hemos hecho el primer proyecto del que nos sentimos realmente orgullosos, que es que hemos desarrollado una formación profesional dual Bankia, que luego Mercé Chacón os contará más en detalle, pero hemos firmado un acuerdo con 3 centros, uno en Madrid, que es Gredo San Diego, 2 en Valencia, que son Mislata y Florida Universitaria, para desarrollar una formación profesional que toda la dualidad, 50 personas la van a hacer en Bankia, Mercé os lo contará más en detalle. Y queremos seguir trabajando, haciendo más proyectos, pero que realmente sean transformadores, que ayuden a ese diálogo, a ese juntos, sistema educativo, empresas, que consigamos ese link que hasta ahora no ha existido. Y poco más, que sea un éxito el Congreso y que ya os digo, que nos tenéis para ayudaros por lo menos a buscar esa conexión con el mundo empresarial. Y muchas gracias. Muchas gracias, Amalia. Le damos la palabra a Manuel Tomás, nuestro secretario autonómico de Educación. Bon dia.
Buenos días. En primer lugar, saludar a nuestra directora de Bankia, Amalia, una buena amiga. Saludar también al director general del Ministerio de la Formación Profesional, Ángel, y también algunas autoridades, nuestro director general de Formación Profesional, Marcial Díaz, y sobre todo a los directores de los centros de formación profesional que han venido de toda España, y también a todos los amigos y amigas que creo que venimos a un acto muy importante. Agradecer la presencia, sean ustedes todos bienvenidos a la Comunidad Valenciana, y sobre todo también disculpar a nuestra consellera, que tenía mucha ilusión en venir y estar aquí hoy por muchos motivos, pero como ustedes comprenderán en estos momentos, hay una actividad política derivada de la investidura del nuevo presidente, y efectivamente nuestra consellera tiene que estar en las Corts y en lo que tiene que estar, ante lo cual, pues muy gustosamente asumo yo la representación de la Consellería y del Gobierno valenciano en este acto muy importante. Si me permiten ustedes, como estamos también como estamos en el tiempo político, la Administración actual está en cierta manera de despedida, pues me gustaría unas palabras que mi consellera me pide también que le diga a Amalia Blanco. En nombre de la Consejería de Educación, muchísimas gracias, Amalia, por tus proyectos, por vuestra colaboración, no simplemente en la formación profesional, sino también en muchísimos otros programas que hemos llevado conjuntamente. Con independencia del valor que hemos añadido al sistema educativo, ha sido, como no, un placer trabajar contigo y con todo tu equipo en lo personal y en lo profesional, y seguimos a vuestra disposición siempre allá donde estemos y en las responsabilidades políticas o de gestión que ocupemos. Saludar también muy especialmente a Ángel, a nuestro compañero del Ministerio, que también la colaboración y su presencia en la Comunidad Valenciana es muy importante y asidua, y que efectivamente la coordinación que hemos realizado en la formación profesional, que como digo antes, nuestra Comunidad Valenciana ha hecho una apuesta muy importante. Y bien, y naturalmente dirigirme al presidente, a Joan, para felicitarle por esta iniciativa, para decirle que tiene todo nuestro apoyo y que estaremos siempre con él donde haga falta. Y siguiendo un poco la argumentación de Amalia, nosotros estamos en la misma línea. Es decir, nuestro país actualmente tiene un reto que es la empleabilidad. Tenemos datos insoportables de desocupación juvenil, que supera el 50%, y nos encontramos efectivamente en un momento histórico desde el punto de vista económico, social y político, y es que nuestro país, la Comunidad Valenciana, está iniciando a nivel macroeconómico la senda del crecimiento económico. Pero efectivamente en estos momentos está diseñándose, entendemos, un nuevo modelo de sociedad. Está un nuevo modelo de desarrollo económico que da carpetazo a una situación que nos llevará de una crisis tan profunda, y en este momento estamos diseñando entre todos cómo ha de conformarse ese nuevo modelo productivo y social, que efectivamente debe estar al servicio de las personas, debe propiciar el bienestar, y es responsabilidad de todos los que estamos aquí. A mí, si me permiten, haré una relación del problema del paro juvenil con el sistema educativo. Tenemos otro problema que entendemos que está totalmente interconectado, que es también los datos muy malos que tenemos de abandono educativo temprano. Aunque los hemos reducido significativamente durante esta legislatura, todavía tenemos datos de abandono educativo temprano superiores al 20%. Detrás de estas cifras existen oleadas de jóvenes que abandonaron el sistema educativo en una época, que no tienen ninguna formación a partir de la secundaria posobligatoria, y que efectivamente en este mundo tan global, tan interconectado y tan exigente, tienen o carecen de oportunidades para poder acceder a la empleabilidad, a ocupar un lugar de trabajo que les dé una vida más digna. En este escenario, las acciones políticas deben desarrollar un modelo de crecimiento social y al mismo tiempo dar oportunidades a nuestros jóvenes. No va a ser fácil, pero entre todos lo debemos hacer. Naturalmente, la formación profesional incide directamente en conectar y dar una solución a estos dos problemas que vivimos a nivel social. Bien, conscientes de esta problemática, desde la Consejería de Educación, desde el primer momento, hemos potenciado la formación profesional dual, porque entendíamos que era una buena herramienta para añadir valor social, educativo, a nuestro sistema educativo y también a nuestro sistema de crecimiento que estamos iniciando ahora, y el impulso ha sido muy potente. Tenemos aquí a nuestro director general de formación profesional, que ha hecho un magnífico trabajo. Creo que somos, me decía antes nuestro director, que somos la primera comunidad en número de alumnos, la primera comunidad también en número de empresas vinculadas, con el esfuerzo de gestión que implica hacer convenios con cada una de ellas, y creo que somos la tercera comunidad autónoma en número de centros, según los datos actualmente de la OCDE.
Son muchas las acciones de gestión, son muchos el esfuerzo económico que estamos realizando, pero sobre todo son ustedes, los directores de centro, los que al fin y al cabo articulan los proyectos educativos, los que están en contacto con el alumnado junto con el profesorado, los que pueden y deben tener grandes responsabilidades para que estos modelos que podemos diseñar a nivel macro puedan ser llevados a término. Yo creo que ustedes son muy importantes para todos nosotros. En sus manos está una parte muy importante, que estos modelos puedan funcionar. Les pedimos, por favor, que sigan trabajando para ofrecer valor a la Comunidad Valenciana y al resto de España. Tendrán siempre nuestra colaboración. También, pues, actuaciones como estas, organizadas como este congreso, nos sirven para poner y añadir valor en común, y esta debe ser la senda. Creo que lo vamos a conseguir. Nuestro país va rápidamente a iniciar una senda de crecimiento, y un crecimiento que va a dar valor a las personas y va a dar oportunidades. Podemos ser optimistas, debemos ser optimistas, porque, como dice Fernando Savater, los educadores no pueden permitirse el lujo de ser pesimistas. Un pesimista es un buen domador, pero un educador ha de ser sobre todo un gran optimista porque cree en la perfectibilidad humana. Muchísimas gracias y en nombre de doña María José Catalá, enhorabuena a todos. Muchas gracias, Manuel. Por último, le vamos a dar la palabra al director general de Formación Profesional, Ángel de Miguel Casas. Ángel. Muy bien, buenos días, querida directora general de Relaciones Exteriores de Bankia, protagonista hoy con merecido valor. Mi buen compañero, el secretario territorial de Valencia, y quisiera especialmente dirigirme a mi compañero de fatigas, Marcial, en el ámbito de todos estos años para la formación profesional. Pero también quiero saludar responsables administrativos, especialmente mi buen amigo, el viceconsejero Vasco, y en general a este grupo al que le tengo un especial cariño. Un especial cariño porque se lo merece. Es, dijéramos, un grupo cohesionado a través de un proyecto común que ha sabido dar cumplimiento bajo la dirección de un grupo, prueba de ello es la organización de este y del anterior congreso que se celebró en Madrid, y yo le respeto y le aprecio porque se lo merecen, ya que de alguna forma están en la línea más avanzada, a la vez que más serena, de la renovación de la formación profesional. Realmente esta cuestión nuestra requiere de decisión y de prudencia sin que lo uno suponga su supremacía sobre lo otro. Realmente nosotros en el año 12, yo llegué en marzo, pues teníamos con empleo un mandato de gobierno de mejorar las habilidades, las competencias de nuestra juventud, que, como se ha dicho, no solamente es que le faltan las habilidades propias del ámbito laboral, sino que también le faltaban las habilidades básicas sobre las que construir una formación general y específicamente profesional. Esto ha sido tenido en cuenta en la formación profesional dual y también en la renovación que hemos hecho de la formación profesional básica y la orientación que hemos dado para facilitar en el futuro los accesos, manteniendo el rigor y asegurando que el tránsito de los ciclos superiores no va a verse afectado por las facilidades que otorguemos al paso desde los grados inferiores. Me estoy refiriendo al paso de la formación profesional básica al ciclo de grado medio y el paso del ciclo de grado medio al grado superior. Pues en esa línea conductora de la cuestión nos dimos cuenta que la proximidad, el aumento de la proximidad hacia el mundo empresarial era básico, y también hacia entidades de prestigio, unas con dinero y otras con nombre, que nos ayudasen en ese camino que nos queda por hacer, que hemos iniciado, que estamos todos muy contentos, pero que naturalmente hay que seguir. Y en ese camino nosotros ponemos el acento de confianza en los centros educativos.
Los centros educativos y su rigor y su experiencia en la programación de actividades, la recogida de los progresos de los alumnos para validarlos y finalmente la propuesta de titulación nos es básica. Es decir, esto es lo que diferencia a la formación profesional dual española de otro tipo de formaciones profesionales donde tienen graves problemas de reconocimiento europeo. Por tanto, nosotros estamos confiados en la autorregulación que cada centro hace de sus alumnos de formación profesional dual, porque no solo tiene de formación profesional dual, tiene otro tipo de alumnos. Y, por tanto, esta es una modalidad de éxito, una modalidad en la que contribuyen, como digo, pues empresas que nos ayudan a difundir este congreso de estos 2 días, la presencia de Bankia en estos eventos, pone en evidencia cómo hay entidades de prestigio que creen en las líneas de educación del Ministerio. Pero es que el Ministerio, si en las comunidades autónomas, en este campo y en otros muchos, no es nadie. Es decir, que nosotros tenemos poca gestión directa y tenemos la obligación de dibujar, de definir, de presentar al resto de las comunidades normas básicas que puedan implementar y desarrollar. Por tanto, la línea no se quiebra, la línea es continua. Está el Ministerio, están las comunidades autónomas, están los centros y está el profesorado, al que hay que llevarle nuestro mensaje sobre la bondad del sistema, el respeto hacia su profesionalidad, la necesidad de formación y la conveniencia inevitable de su complicidad, porque sin las administraciones autonómicas, sin los centros y sin el profesorado, poco haríamos. Pero las empresas son dignas de que les pongamos también en valor su participación, porque se nos olvida que durante muchísimos años, más de 30, llevamos una larga relación con las empresas en el ámbito de la formación en centros de trabajo. Y eso está muy bien, pero es poco. Ahora les hemos pedido corresponsabilidad a las empresas para que participen con nosotros en el diseño consensuado de qué competencias laborales se adquieren solamente en el centro y cuáles se adquieren solamente en la empresa y cuáles se adquieren entre ambas entidades. Y verdaderamente es encomiable que, igual que han respondido a nuestra llamada de la formación en centros de trabajo, están respondiendo también para la formación profesional dual. Tenemos en todo el Estado ejemplos excelentes donde el reparto de responsabilidades entre el centro educativo y la empresa es todo un modelo de buen desarrollo. Y, naturalmente, hay experiencias, hay sectores, hay comunidades que llevan algún punto de avance con respecto a otros, pero, naturalmente, hay que ser respetuoso y dar oportunidades para que todo el mundo se vaya sumando, convenciéndose a este sistema. Por tanto, y concluyo, hay que agradecer a quien colabora en esta cuestión, que, como digo, y por resumir, serían entidades de carácter público, entidades sobre todo de carácter privado para la recaudación de ayudas económicas, pero sobre todo profesorado, administraciones públicas y, en general, todo el mundo que va conociendo este sistema se convence y lo practica. Así que yo tengo que felicitar a todo el mundo. En la parte alícuota que le corresponde, cada uno sabe lo que puede y lo que está haciendo. Así que es un día feliz porque aquí convergen muchas buenas voluntades y propósitos que se llevan a la práctica y, por tanto, deseo para el final de la jornada de hoy que tengamos unas conclusiones que nos animen a seguir en esta asociación tan dinámica y que podamos llegar a declaraciones o principios que iluminen al resto de participantes y a quien no está aquí, pero naturalmente está muy interesado en lo que podamos decidir o podamos convenir. Así que mucha suerte en ese sistema y muchas gracias a los que participan y han organizado y a todos ustedes y a los que han dejado en los centros trabajando para que la cosa funcione. Muchas gracias y felicidades. Bueno, pues muchas gracias a los tres. Se da por inaugurado este congreso
y a partir de ahora pues vamos a seguir con el programa propuesto. Muchas gracias. Bien, pues una vez inaugurado el Congreso, vamos a seguir con su programa y la primera presentación que tenemos para hoy va a ser a cargo de la Subdirectora General de Formación Profesional del Ministerio de Educación, Soledad Iglesias. Soledad, cuando quieras. Buenos días. Bueno, como se va a hablar durante toda la mañana de varios aspectos de la formación profesional, se va a hacer pasado y presente, se va a hablar de hacia qué modelos de éxito podemos ir en la formación profesional, pues entonces, y teniendo en cuenta que no tengo mucho tiempo, tengo media hora, pues he pensado en comentaros sobre todo algunos aspectos novedosos en relación con las últimas decisiones en Europa de la formación profesional. Primero quiero agradecer a los organizadores de este congreso la iniciativa, porque me parece una idea estupenda, y el que directores de centros y equipos directivos de todas las comunidades pues podáis tener una ocasión de reunirse y de reunirnos. Y bueno, como decía, el día 22, es decir, antes de ayer, los ministros de Educación de los países europeos firmaron las conclusiones de Riga, coincidiendo con la presidencia de Latvia. Y bueno, yo creo que la importancia que pueden tener es que se reunieron los ministros, los agentes sociales, todos los implicados, para apoyar una declaración en relación con la formación profesional que no deja de ser dentro de todo el proceso que, como sabéis, comenzó en Copenhague en el año 2002 y que a partir de ahí se han ido reforzando la cooperación en la formación profesional en los países de la Unión Europea y en los países también candidatos. Bueno, pues lo que se aprobó en Riga fueron sobre todo 5 principios o 5 objetivos a corto plazo, a medio plazo, de 2015 a 2020, en relación con la formación profesional y con su impulso. El primero de ellos era el promover la formación basada en el trabajo, pero la formación basada en el trabajo en sus distintos tipos. Ahí es verdad que hay una tendencia grande, sobre todo a los sistemas de alternancia, que también ahí se incluyen los aprendices, que sería lo que también conocemos como sistemas duales, pero también se incluye dentro de la formación basada en el trabajo la formación que se hace en los centros y en las instituciones educativas con talleres, con laboratorios, es decir, una formación teórico-práctica como la que tenemos en nuestros centros educativos. Y luego también se incluye ahí la formación en centros o escuelas, pero que además tienen periodos que pasan en las empresas haciendo periodos de trabajo en la empresa. Bueno, pues el primero de los objetivos era, por lo tanto, promover esta formación profesional basada en el trabajo, implicando a todos en ella, a los agentes sociales, a las empresas, a las cámaras de comercio y a los centros de formación. Y además también con un objetivo claro de estimular sobre todo la innovación y el emprendedurismo.
No me voy a parar aquí porque seguro que Jorge os va a hablar de la innovación. Así que, pero sí que es un intento grande ahora mismo de moverse en que es verdad que la formación profesional debe ser inclusiva, y luego comentaremos algo. Tiene un papel importante para la inclusión y la cohesión social, pero también la formación profesional debe ser una formación de excelencia y debe fomentarse sobre todo la innovación, que parecía que hasta hace unos pocos años era algo que no correspondía a los niveles de la formación profesional, sino que se quedaba solamente dentro de los centros de investigación. En relación con la formación basada en el trabajo, y si miramos un poco la situación que tenemos en nuestro país, pues yo creo que el director comentaba algunos de los aspectos. Yo creo que el principal aspecto es la corresponsabilidad entre los centros y las empresas. Yo creo que la apuesta, en principio, de la obtención de títulos del sistema educativo es importante también, y sobre todo el equilibrio por el que hemos apostado entre la especialización y la polivalencia. De hecho, muchas veces cuando vamos por ahí también encontramos que en algunos casos son demasiado especializadas las formaciones y que, por lo tanto, no van dirigidas tanto a que la persona pueda luego tener una formación a lo largo de la vida y una adaptación rápida y fácil. Ahí también, de hecho, se está apoyando el tema de los aprendices como formaciones dentro de la formación inicial de los sistemas educativos, en las que se combina la formación en el centro y en las empresas, pero sin olvidar que la formación tiene, no solamente es una formación profesionalizante exclusivamente, tanto teórico como práctica, sino también una formación general que tiene como objetivo conseguir ciudadanos activos y conseguir mejorar la cohesión social, la empleabilidad y el emprendedurismo. Y en esa línea también, pues, los aprendices no siempre están ligados a los contratos, sino que también se consideran aprendices en otras ocasiones. Bien, es verdad que luego, si habláramos de las clasificaciones y si me da tiempo de usar algunas diapositivas de datos, los aprendices se incluyen dentro de la población activa, lógicamente, y además trabajadora. Bueno, otro de los aspectos importantes dentro de las ventajas que yo creo que tiene la formación dual en concreto y la relacionada con la empresa es la posible contribución también a la mejora de la formación del profesorado, sin olvidar ahí alguna de las patas cojas que todavía tenemos, que es el tener personas en las empresas preparadas para poder ser formadores. Yo creo que otro de los aspectos que resaltaría es la responsabilidad de los centros educativos y de los profesores en todo el proceso educativo y, por lo tanto, en el seguimiento de la formación que los alumnos realizan en la empresa, pero previamente incluso en las decisiones sobre el currículo y qué partes del currículo y de resultados de aprendizaje se van a conseguir en uno y en el otro sitio. La responsabilidad en la evaluación de los alumnos con la colaboración de los formadores de la empresa, que yo creo que es una garantía de que los alumnos puedan llegar a conseguir todos estos resultados de aprendizaje que están incluidos en los títulos. Por lo tanto, también un punto positivo entiendo que es que todos los alumnos obtienen un título oficial, un título del sistema educativo, que eso también es uno de en la definición de los aprendices, también es esa formación inicial del sistema educativo que concluye con una titulación oficial. También yo creo que la cautela que se ha tenido y que todas las comunidades autónomas están teniendo con las opciones por si falla el alumno que está haciendo una formación dual en las empresas y, por lo tanto, el tener mecanismos en los que el alumno no se quede fuera del sistema, sino que se le pueda reconducir hacia la formación más tradicional en nuestros centros. Y luego la garantía de calidad en el desarrollo del currículo, en el enfoque por resultados de aprendizaje, la posibilidad de comprobar verdaderamente que los alumnos consiguen esos resultados de aprendizaje. ¿Qué ventajas tiene? Pues yo creo que puede ser una contribución importante a la disminución del abandono educativo temprano
y a que los jóvenes y no tan jóvenes que entran en el sistema de formación profesional encuentren un aliciente en continuar formándose, porque encuentran un sistema que les es más atractivo que lo que podían tener en una formación más teórica. Y sobre todo yo creo que eso puede dar resultado en los ciclos menores, es decir, tanto en la formación profesional básica como en los grados medios, donde se producen bastantes tasas de abandono escolar temprano y, por lo tanto, no se cumplen los objetivos europeos y españoles de conseguir elevar el número de personas con titulaciones de secundaria postobligatoria. Mejora también la transición escuela-empresa. Yo creo que no tanto, y no sé si me va a dar tiempo a entrar en ello, pero no tanto porque los alumnos sea mucho más fácil colocarse o no, que a lo mejor no se pueden llegar a colocar, sino porque yo creo que el haber trabajado en una empresa y la formación que te da y la posibilidad de que hayas hecho unas prácticas en ella te va a abrir más caminos que si no lo hubieras hecho de esta manera. También la adquisición de otras competencias que a veces en el centro educativo son más difíciles de adquirir y que van más vinculadas a las formas de funcionamiento de los distintos tipos de empresa o de los sistemas productivos. También el adquirir algunas especialidades en lo que la empresa en sus procesos o en sus tecnologías utiliza. Y luego también la ventaja en aquellos casos en que el alumno puede tener una remuneración y, por lo tanto, pues también puede ser un incentivo. Yo creo que tiene todavía bastantes aspectos que habría que seguir limando, como pueden ser el conseguir establecer claramente el papel que tiene cada uno de los intervinientes dentro de la formación profesional dual, es decir, el papel del centro, el papel de la empresa, el papel del profesor, el papel del tutor de empresa, el papel que puedan tener las organizaciones empresariales, las cámaras de comercio, otras asociaciones y organizaciones. Y, por lo tanto, yo creo que ahí el poder definir un poco mejor el papel de cada uno también clarificaría el desarrollo. Uno de los temas importantes y que se discuten es el incentivo de las empresas. Las empresas, para comenzar, tienen que conocer que eso puede ser una ventaja, y a veces la única manera de convencerles de que eso puede ser una ventaja es incentivándoles de alguna manera al principio. Pero yo creo que no deberíamos de ir a sistemas sostenibles de esa manera, porque entonces no serían sostenibles, sino que deberíamos de buscar después fórmulas en las que hubiera un compartir el coste que pueda tener la formación de los jóvenes y de los adultos en la formación profesional entre la inversión pública y la privada. Ahora mismo yo creo que resulta demasiado burocrático para las pequeñas y medianas empresas, sobre todo el poder tener a personas en dual o aprendices o como le queramos llamar, y por lo tanto también hay que buscar fórmulas para que pueda haber una colaboración o alguien que coordine o que ayude a esas pequeñas empresas donde pueden ser 1 o 2 empleados, y si dedican uno a colaborar en la formación y a hacer los papeles, etcétera, etcétera, la empresa poco va a poder hacer del trabajo que tiene. Y luego también afecta, lógicamente, a la organización escolar. Y tenemos que ir encontrando las fórmulas de organizar los centros para que puedan responder a esta formación dual de los alumnos, donde en muchas ocasiones, si contáramos con una única empresa para todos los alumnos de un grupo, pues sería relativamente fácil organizarlo, pero es que muchas veces tenemos 5, 10, 15, 20, 25 empresas que son las que están colaborando con el instituto y, por lo tanto, la organización también hay que buscar fórmulas que permitan abordarlo. Y luego mejorar también el reconocimiento social de la formación profesional, que yo creo que esta colaboración con las empresas también puede facilitar el que pueda tener un mejor reconocimiento por parte de la sociedad, porque se pueda empezar a ver el valor que tiene esta formación, la inserción laboral posible de estos alumnos y también el que las empresas conozcan lo que es la formación profesional, porque sorprendentemente, a pesar de la cantidad de miles de empresas que colaboran con nosotros desde hace años en la formación en centros de trabajo, todavía hay muchas empresas que desconocen la formación de los alumnos de formación profesional. El segundo punto, que también va dirigido a un principio grande, que es
el conseguir que las personas adquieran las cualificaciones y las competencias profesionales más relevantes para el mercado laboral y basadas en resultados de aprendizaje, está la garantía de calidad. Sería el desarrollar mecanismos que garanticen la calidad de la formación profesional, pero sobre todo también se insiste mucho en que esa formación basada en el trabajo, esas formaciones duales, puedan tener una garantía de calidad y no se vayan perdiendo en aspectos que no tengan ni seguimiento ni control. El tercer objetivo a medio plazo y sobre todo va encaminado a que las personas puedan elegir, puedan estar informadas para elegir itinerarios que les conduzcan y que mejoren su empleabilidad o adaptabilidad de sus competencias a más largo plazo, es el reforzar el acceso a la formación profesional y a las titulaciones a través de sistemas que sean flexibles y permeables, y con servicios integrados de orientación y haciendo posible la validación de los aprendizajes no formales e informales. En este sentido, yo creo que se han ido mejorando muchísimo las posibilidades de las personas para acceder a la formación profesional, pero, sin embargo, yo tengo la sensación de que muchas veces están puestas en el papel, pero que no siempre lo conseguimos llevar a cabo en la práctica. Bien, es verdad que por distintos problemas económicos, problemas organizativos, problemas de capacidades de los centros, pero es verdad que las distintas opciones que tenemos para que los itinerarios puedan ser flexibles, la gente puede matricularse de forma modular, de forma parcial, a distancia y presencial al mismo tiempo. Es decir, da vías y da posibilidades, pero que yo creo que todavía no las tenemos suficientemente explotadas, ni tampoco las conoce la sociedad como que son opciones en las que las personas podrían formarse, aunque no pudieran hacerlo de una manera presencial y continua en el centro educativo. En cuanto a la permeabilidad, pues yo creo que tenemos que buscar que esa permeabilidad que nos permite el sistema educativo para que haya pasos desde la formación más general a la formación profesional y la llegada a la universidad, pues que sean reales y que además consigamos que tengan que sean garantía de que la persona que puede cambiar de itinerarios o moverse por un camino u otro, llegar a la universidad, lo hace con éxito. Es decir, lo que tenemos es sí, existen itinerarios flexibles, existe permeabilidad, pero tenemos que conseguir que los resultados sean de éxito, porque si no, no podríamos llegar a nada. Y, por lo tanto, yo creo que ahí también tendríamos que hacer un esfuerzo. Y en la validación de los aprendizajes no formales e informales, a pesar de las muchísimas convocatorias que se han hecho y de la cantidad de personas que ya han conseguido acreditaciones en alguna unidad de competencia al menos, pienso que siguen siendo procedimientos muy cerrados en el tiempo, que van ligados a convocatorias, que todavía no tenemos claros todos los mecanismos de desarrollo y de respuesta rápida a las necesidades que pueda haber, y que probablemente pues habría que llegar a que eso fuera un proceso continuo, que formara parte y vida de los centros educativos y donde por lo menos las fases de información y orientación y la fase de asesoramiento pudieran ser dentro de la vida normal de un centro algo habitual. Y que luego, pues sí, cuando hubiera que formar el tribunal ya concreto para la evaluación, pues cuando tuviéramos 10, 15 personas, lo que fuera, se constituye el tribunal y se puede proceder a la evaluación. Y yo creo que eso daría mucha más facilidad a la gente. Las personas no tienen que estar, sobre todo las personas que quieren acreditar competencia, que lo que suelen es tener nada, tener que estar pendientes de un boletín, etcétera, etcétera. Yo creo que ahí también tenemos aspectos que mejorar y también utilizar las pruebas sistemáticas que tenemos de pruebas libres, pues también es una fórmula para conseguir esta validación de los aprendizajes no formales e informales. El cuarto objetivo del comunicado de las conclusiones de Riga es reforzar las competencias clave en el currículo de la formación profesional y dar oportunidades para que se adquieran y desarrollen en la formación inicial y en la continua. En este sentido, en los títulos de formación profesional hemos intentado siempre, desde que se han hecho los nuevos títulos, el que las competencias clave estuvieran incluidas de forma transversal a lo largo de los módulos del currículo.
yo creo que ahí los profesores deben hacer un esfuerzo para que verdaderamente esto sea una realidad y no se abandone la consecución de estas competencias, las 8 competencias clave que están en la recomendación de la Comisión Europea, pero también las competencias básicas como las competencias lingüísticas y matemáticas y ya la competencia digital, que se ha convertido en una competencia básica y ha dejado de ser una competencia clave para ser imprescindible para poder avanzar en la formación. En ese sentido, la LOMCE recoge algo que nos han estado, la verdad es que no se entendía muy bien, aunque por mucho que se explicaba que nuestro sistema de formación profesional estaba basado en que para entrar en un grado medio había que tener la secundaria obligatoria y para entrar en un grado superior el bachillerato, pero sin embargo, desde el planteamiento europeo de que la formación profesional es algo más, que además yo creo que eso le debe dar un valor, para mí incluso mayor que el de otras enseñanzas, que es que la formación profesional es aquella que tiene las competencias, los conocimientos generales, los conocimientos tecnológicos, las ciencias relacionadas con esos conocimientos tecnológicos, pero además la aplicación práctica de todo ello. Y, por lo tanto, yo creo que le da muchísimo más valor. Pero esa importancia de no abandonar esa formación general de las personas yo creo que es importante. Entonces, la ley lo que contempla es que los centros puedan ofertar, de alguna manera, competencias en lengua, en matemáticas y en el idioma, generalmente inglés, para reforzar la formación de estos alumnos de grado medio y, sobre todo, para facilitar su admisión en los grados superiores, que, como sabéis, la ley prevé que puedan entrar desde el grado medio. Pero, sin embargo, dice que en la admisión se podrán tener en cuenta el que se hayan cursado estas materias de lengua, de matemáticas, de inglés o incluso alguna otra que se pueda establecer que sea importante para continuar en el ciclo que tuviera previsto. Y el último apartado de los objetivos, el último es el que la formación precisamente inicial y continua de los profesores. Sobre todo la formación de los profesores y de los formadores, es decir, tanto de las personas que trabajan en los centros educativos o los institutos de formación profesional, como las personas que trabajan en las empresas en la formación profesional dual. Y esos serían los 5 objetivos para 2020, donde, claro, como comprenderéis, los países estamos en distintas situaciones. Hay diferentes sistemas educativos, hay diferentes sistemas de formación profesional, cada país está en una línea diferente, pero, sin embargo, y si os habéis fijado en los 5 objetivos a medio plazo acordados por todos los países, están dentro también de las necesidades que nosotros podemos tener. Esos fueron los puntos en los que se va a trabajar durante todo este periodo y desde los que la Comisión va a apoyar, sobre todo en los aspectos de las financiaciones para la elaboración de estudios o proyectos y facilitar las renovaciones, en la movilidad y en el desarrollo de los instrumentos europeos que van a permitir una mayor transparencia y facilitar, sobre todo, el entendimiento y la movilidad no solamente de los jóvenes, sino también de los trabajadores. Como me quedan 5 minutos escasos y tengo un montonazo de diapositivas, pero que son con datos que permiten la reflexión, solamente voy a pararme en uno. Bueno, es que son muchos, pero os la dejo ahí para que la podáis mirar. Esta no la voy a hablar porque es la de siempre, la que conocéis, lo que pasa es que con datos actualizados, pero en este nuevo formato, que yo creo que se ve todavía más la desigualdad. Es verdad que en el diseño habitual se ve donde tenemos el déficit nosotros en los grados medios en relación con otros países europeos, pero yo creo que en este lo que se ve claramente es la cantidad de personas todavía que tenemos con niveles menores a la secundaria obligatoria, que tenemos más en los niveles de terciarios, de FP superior y universidad, y, sin embargo, tenemos mucha menos gente en los grados medios. Esta ya la conocéis todos, pero yo creo que... No sé por qué esto...
Bueno, en esta es una diapositiva en la que solamente quiero hacer un comentario muy rápido, pero os la dejo ahí para que luego vosotros penséis. Y es los activos por rango de edad, que realmente con los activos por rango de edad es con las personas que están trabajando o en disposición de trabajar en el momento en que se hace la encuesta de población activa, pues es los que en ese momento están trabajando o buscando trabajo. Entonces, como veis, y lo que yo quiero resaltar es por algunos datos, como veis, los datos de jóvenes activos son muy pocos, porque los estudiantes no se consideran jóvenes activos y en cambio sí en los niveles posteriores. Y esto tiene importancia porque cuando vemos las tasas de actividad y de paro por rango de edad, pues vemos que hay unas diferencias tremendas. Es verdad que la tasa de paro es muy grande en los jóvenes de 16 a 19 años o de 20 a 24 años, pero, sin embargo, la población activa es muy pequeña y, por lo tanto, al final el dato, y hay por aquí una diapositiva que quería resaltar, y es en esta, por ejemplo. En esta veis que los parados, la tasa de paro es muy alta, sin embargo, el número de parados es relativamente bajo. Es decir, estamos hablando de tasas, estamos hablando de población activa y yo creo que ahí tenemos una diferencia. Todos estos son datos que se utilizan en Eurostat y que se utilizan a nivel europeo y, por lo tanto, son absolutamente válidos. Yo creo que la diferencia que tenemos nosotros en relación con otros países es que, en general, los estudiantes en otros países tenían mucha más cultura de trabajo que la que podían tener en nuestro país. Y también los aprendices se consideran como personas que puedan estar jóvenes que están trabajando. Y nosotros eso no lo tenemos. No lo teníamos, pero sin embargo ahora con la crisis sí que tenemos un montón de jóvenes que sí que quieren trabajar. Y ahora esos jóvenes, pues algunos no encuentran trabajo. Pero la población declarada activa en el momento de la encuesta, es decir, aquellos jóvenes que dicen que sí, que están buscando empleo y que querrían trabajar, son los que os aparecen en estos gráficos y yo creo que merecen una reflexión. En las tasas de población, yo creo que tenéis también aquí alguna diapositiva en relación con las tasas de actividad en función de la formación de las personas, que yo creo que es importante porque vemos cómo a mayor formación existe menor tasa de paro. Y en esta la he resaltado porque yo creo que entre la formación inicial y la formación continua, y sobre todo cuando nos planteamos los sistemas de formación y la importancia de la formación profesional inicial, yo creo que hay que tener en cuenta que, si os fijáis aquí, la parte verde, hasta los 30 años prácticamente existe, la gente que se forma lo está haciendo en la formación reglada y en la formación de los sistemas educativos. Mientras que a partir de esa edad es cuando empieza a tener mayor importancia la formación no formal o otro tipo de formaciones. Entonces, yo creo que es importante ese colectivo objetivo que sería dentro de los sistemas educativos y mucho de la formación profesional. No me voy a parar en estas evoluciones de tasas de paro o no y de población activa y población total porque las podéis luego mirar vosotros tranquilamente. Esta, por ejemplo, es un dato de población total de jóvenes de 16 a 19, de 20 a 24 y de 16 a 24, en la que la población activa sería la verde y los que ni estudian ni trabajan en relación con la población total son los rojos. Es decir, que también tenemos que, cuando analizamos los datos, saber dentro de lo que nos estamos moviendo, y nos estamos moviendo en datos de población activa sobre la que estamos haciendo el referente. Pero el total de los jóvenes, por ejemplo, de 19 años, de 16 a 19, son 1.700.000, de los cuales el 5% están parados. Este dato lo podéis también mirar, que es una comparativa entre los matriculados en los últimos cursos de bachillerato y los que obtienen la titulación, es decir, los que acaban en el año que tenían que acabar el título. Y vemos unas diferencias importantes en la formación profesional entre los hombres y las mujeres. También las vemos en bachillerato igual, pero que yo creo que también merecen un análisis. Y eso también coincide con otra gráfica que aparece aquí, que no sé si la veremos ahora, y es
cómo ahora mismo empiezan a estar recreciendo un poco los empleos, sobre todo para los hombres, pero generalmente están creciendo empleos también, y por eso hay mayor empleabilidad en ellos. Muchas veces son empleos de poca cualificación y que están relacionados, por lo menos eso nos están diciendo, relacionados un poco también con las características físicas de las personas. Este otro dato que yo creo que también podríais analizar cuando tengáis un ratito es el nivel educativo de la población de 15 a 64 años en los diferentes países europeos, y donde volvemos a ver la situación de España negativa, por decirlo de alguna manera, en relación con los pocos cualificados y con los medios. El incremento que hemos tenido en los estudios de formación profesional en los últimos años, que yo creo que ha sido importante, y no quiero solamente achacarlo a la crisis, que también, pero también ha habido un impulso importante porque al final la gente empieza a conocer las bondades y las ventajas de la formación profesional. Creo que llevamos muchos años luchando por ello y que en algún momento parece que la gente también va reaccionando y ya los padres no son tan negativos a que los hijos lo hagan. Aquí tenéis unas diferencias en cuanto a la formación profesional que se oferta en las distintas comunidades autónomas. Como veis, hay algunas diferencias importantes. La evolución de la matrícula en esta gráfica, que veis cómo en grado superior entre hombres y mujeres hay muy pocas diferencias y casi se entrecruzan, aunque haya una cierta diferencia, y sin embargo es mucho mayor en los grados medios, donde hay muchos más hombres en grado medio que mujeres. Quizás en algún caso se pueda explicar por el tipo de ciclos que tenemos, que a veces son más industriales y por lo tanto seguimos sin invertir esas tendencias, aunque es verdad que también en grado medio tenemos algún bloque importante dentro de la familia de sanidad y la familia de servicios socioculturales. Aquí tenéis las diferencias de alumnos matriculados por sexo y por familia profesional, donde es bastante espectacular la diferencia por sexo entre la elección de los estudios. Veis la parte verde de mujeres, que generalmente va encaminada a determinados sectores, y la de hombres a los industriales, y que eso todavía, hoy en día, no hemos conseguido modificarlo. Y luego, sí también el alumno, estas dos diapositivas lo que pretenden es mostrar las edades de los alumnos que tenemos en formación profesional. Y en la anterior venía la edad de entrada de los alumnos para que la podáis comparar. Es decir, el que tengamos alumnos en ciclos de grado medio de 20 años y más, tanto en hombres como en mujeres, no significa que sea alumnos que son fracasos permanentes y que llegan a esas edades, porque si veis la edad de entrada no coincide. Pero, sin embargo, yo creo que podemos decir que la formación profesional se está convirtiendo también en una segunda oportunidad para personas que en un momento dado abandonaron el sistema, se fueron a trabajar y que luego han querido volver a reintegrarse a la formación. Y aquí, por ejemplo, vemos el que tenemos todavía, o sea, tenemos un 13 y pico % mínimo de alumnos que entran en grado medio a través de las pruebas de acceso. Esos sí serían alumnos que abandonaron en su momento el sistema educativo y que luego continúan. Y lo mismo estaría para grado superior, que me lo salto. Estos serían los datos de este año del incremento que ha habido en la formación profesional dual, tanto en el número de empresas, con 4.800 y pico empresas en el 14-15, frente a las 513 que había en el año 12-13 cuando se comenzó. En los alumnos también el crecimiento ha sido de 1.900 y pico a 16.000. Ahí están puestos por comunidades las diferencias que existen entre unos años y otros, y la de centros también, es decir, de 124 centros a 728. Bueno, esto eran datos de principio de curso más o menos. Sabéis que esto no es movible continuamente porque se van incorporando centros a colaborar con empresas para esto. Y la última cosa que quiero comentar, y me he pasado 10 minutos, lo siento, sería el descenso del alumnado que se produce entre los distintos cursos, donde yo creo que también nos debe hacer reflexionar el descenso que hay de alumnos en los distintos cursos de grado medio o de grado superior. Es decir,
cómo de los alumnos de primero a segundo, por ejemplo, en hombres, en grado medio, perdemos un 39 y pico %, que probablemente no los perdemos, es decir, retrasan su finalización, pero algunos sí que son abandonos de verdad. En mujeres es un poco menor y hay una diferencia importante entre centros públicos y privados que yo creo que también nos debe hacer pensar en replantearnos también en algunas cosas dentro de nuestro proceso de enseñanza y también dentro de la concepción que tenemos en España y que va muy en contra de cualquier otro país, y hemos tenido una cultura muy grande de repetición de curso, y eso en los otros países europeos es algo que casi ni comprenden, pero nosotros todavía aquí tenemos mucho, y veis las diferencias en grado medio y también las diferencias en grado superior, aunque son menores, pero también. Y yo creo que probablemente yo creo que también la formación profesional dual puede contribuir a que no se produzcan tanto estos abandonos. Es un incentivo para los alumnos el estar en una empresa y probablemente se reduzca esta disminución que hay de alumnos entre los primeros, el primero y el segundo de los ciclos formativos. Y nada más, porque yo creo que sí, el decir que uno de los aspectos que también tenemos que fomentar y que intentar es esa orientación profesional, que no solamente se limite a una orientación a la hora de elegir estudios, pero que tiene que ser una orientación informada, y que los centros integrados, que tienen una posibilidad grande, ahí tenéis el mapa de la situación de los centros integrados en estos momentos. Es verdad que faltan algún dato, porque alguna comunidad ha hecho el decreto, pero todavía no ha creado los centros, o no lo sabemos. Pero yo creo que los centros integrados pueden tener ese potencial. Ya sé que hay muchos de esa comunidad aquí. Yo creo que los centros integrados pueden ser un potencial muy grande para esa formación profesional de calidad, y donde también la dimensión de la formación continua tenga su papel, para el que los centros educativos yo creo que son muy importantes. De hecho, hay unas declaraciones de los sindicatos de profesorado de la Unión Europea que podría ser interesante que las leyerais, donde existe una gran defensa a que los centros de formación, los centros educativos, puedan tener esa formación inicial y esa formación continua, con ese enfoque también de adquisición de otras competencias generales y transversales que van a permitir la empleabilidad, y no solamente limitarnos a una formación muy especializada en una cosa muy concreta y que abandone un poco la formación integral. Y como ya me he pasado demasiado, ahí os queda para que lo penséis y reflexionéis sobre los datos que pueden ayudar a tomar decisiones. Y muchas gracias por vuestra atención. Bien, pues muchas gracias, Soledad. Ha sido muy interesante tu presentación. Antes de presentar al siguiente ponente, quiero deciros que después de esta ponencia haremos una pausa para tomar un café y hacer algo también importante en los congresos, que es hablar entre nosotros y compartir. Y recordaros que después también en el mismo sitio donde tomaremos el café está prevista la comida. Haremos una comida o un lunch en el mismo sitio donde se toma el café, invitado por el Congreso. Estáis todos invitados a la comida. Dicho esto, pues a continuación va a tener lugar la presentación de Oriol Oms. Oriol Oms es conocido sociólogo investigador que ha hecho muchos trabajos sobre formación profesional y bueno, creo que tiene un estudio interesante que presentarnos. Muchas gracias, Oriol. Muy bien, muchas gracias. Buenos días a todos. Buenos días, director general y otras autoridades. Felicidades por la organización de ese congreso, porque creo que es un momento muy adecuado para parar un momento
en el día a día y recibir informaciones nuevas, debatirlas y sacar conclusiones, ¿no? Y muchas gracias por la confianza en invitarme a ese evento. Me pidieron que hablara sobre dónde estamos y hacia dónde vamos. Es la pregunta que todos quisiéramos tener respuestas concretas. No es fácil, pero Soledad Iglesias me parece que ha apuntado algunas de las directrices que a nivel oficial, a nivel ya de toda la Unión Europea, van a regir en los próximos años. Y creo que son objetivos y propuestas muy adecuadas, que yo creo que hay que situarlas, y es lo que os quisiera presentar, en la toma de conciencia que estamos viviendo desde hace años, y aún continuemos algunos años más, en un proceso de transición en la formación profesional, ¿no? Estamos en una formación que está a medio camino aún, y esos cambios son rápidos, pero también son lentos, de la era industrial a eso que llamamos pues, era del conocimiento, sociedad del conocimiento, y, por lo tanto, dos modelos de formación profesional distintos. Aún tenemos un peso importante de la formación profesional clásica de la era industrial, con unas características. La mayor parte de los ciclos eran industriales, estaba pensada para lo que llamamos oficios, se impartía básicamente en centros escolares, se concebía como una alternativa con dos vías, una educación general, otra la formación profesional. Básicamente era inicial, había poca formación continua y estaba pensada en transmitir, en desarrollar los saberes cómo, los saberes hacer. Y en cambio, pues vamos transitando hacia otro modelo de formación profesional donde dominarán los sectores servicios. En los países más desarrollados la industria es un 15, un 18, un 12, un 20, los más industriales % del PIB. Y por lo tanto ahí va a haber una transformación muy importante. Teníamos una gran especialización de familias en el sector industrial y teníamos algún bloque de algunas líneas generales de servicios. Se van a especializar mucho más esos ciclos de servicios porque tienen un peso en la economía mucho más importante y, por tanto, también en el empleo, ¿no? Ya no hablamos tanto de oficios en ese nuevo escenario, sino más bien de profesiones. Estamos formando profesionales de muy distintos ámbitos. Ya no solamente pesa el ámbito escolar, sino estamos hablando ya como elemento básico, característico de la formación profesional en sus diferentes formas, en alternancia entre los aprendizajes en el centro, aprendizajes en el lugar de trabajo. Ya no concebimos la formación profesional como una alternativa a la formación inicial, sino como el complemento, la especialización natural antes de incorporarse al mercado de trabajo de todos los jóvenes que han seguido a distintos niveles la formación inicial. Ya no es solamente la formación inicial, hemos visto en algunas diapositivas de Soledad pues cómo va creciendo la importancia de la formación a lo largo de la vida, y ya no tampoco centramos tanto solamente en el aprender a hacer, sino también en aprender a resolver problemas, la innovación, la resolver incidencias, etc. Esos son cambios impresionantes, son cambios de calado, son cambios de profundidad y, por tanto, nos encontramos en un punto intermedio, en un país más avanzado en algún aspecto, otros en otros. Hay características de ambos aún, pero yo creo que esa transición es la que se irá produciendo, se está produciendo ya y se seguirá produciendo en los próximos años. Por tanto, ¿hacia dónde vamos? Pues vamos hacia ahí. Hacia esa nueva formación profesional que cada vez tendrá menos de la vieja o clásica formación profesional y que adquirirá nuevos elementos que se irán concretando en cada uno de los sitios. Ahora, esa era digamos, en transición, yo creo que hay que resaltar la importancia, y quisiera insistir otra vez en ello, de la formación profesional. Estamos hablando en nuestro país en que hemos de cambiar el modelo productivo si queremos estabilizar una economía más competitiva, más segura y que pueda aguantar los momentos de crisis
como los que hemos tenido y que hemos sufrido pues, excesivamente por nuestro modelo productivo. Y, por lo tanto, en eso es lo que hablamos, creo que hay un gran consenso en torno a eso. El problema es cómo hacerlo, y sabemos que eso no es fácil y es lento, o es más lento de lo que nos pensábamos, a pesar de que no son transiciones graduales, son a golpes de cambios profundos, y estamos viviendo uno de esos, ¿no? Pero fijaos, para ver un poco las contradicciones, en el último EPA, me parece, pues el empleo, y en los últimos datos del PIB, pues resulta que el sector que ha tirado más del empleo ha sido la construcción. Ahora, incluso ahí, por tanto, aún tenemos mucho y no debemos olvidar cuáles son nuestros puntos fuertes y nuestra estructura básica. Hay unos sectores emergentes, unos sectores que están también en plena evolución. Debemos ofrecer mano de obra formada en todos, en los clásicos y en los nuevos, pero evidentemente hemos de ser capaces de ofrecer mano de obra en los nuevos sectores, porque en los más clásicos ya lo estamos haciendo, lo sabemos hacer, hay que mejorar cosas, pero donde hay que poner el énfasis en formar esos nuevos profesionales que nos está pidiendo esos sectores que están en plena competición, y todo el mundo, para asumirlo de alguna forma, pues nos está diciendo que el perfil del profesional del futuro, y en algunos sectores ya del presente, pues es un profesional muy competente, un profesional, por tanto, bien formado, sólido, pero con capacidad de innovación, creatividad, que sea capaz de prever, avanzarse, resolver los problemas, los retos de cada sector profesional. ¿Y quién forma a esos profesionales? Pues en su mayor parte la formación profesional. De acuerdo que nos están diciendo que se requerirán muchos profesionales altamente formados y especializados a nivel pues, terciario, de acuerdo, pero más del 50% seguirán siendo del nivel medio. No olvidemos que ahí está la gran fuerza de choque de la competitividad de un país. No voy a volver a presentar la diapositiva que ha presentado ya Soledad. El punto flaco de nuestro país está en el nivel medio. Y no olvidemos, ahí es donde nos jugamos la competitividad, la capacidad de innovación, creatividad de nuestro país en los próximos años. Y, por lo tanto, eso es el campo básico de la formación profesional. Y luego veremos, también es formación profesional el sector terciario. Y, por lo tanto, ahí también hay grandes retos con grandes posibilidades de crecimiento. Y, por lo tanto, para ayudar a contribuir a ese cambio de modelo productivo, como formemos nosotros a esos futuros profesionales a través de la formación profesional, es donde vamos a contribuir más a ese cambio de modelo productivo y a la estabilización económica y de bienestar del país. Por tanto, decía, es un momento clave por eso, porque está en manos de la formación profesional el formar los nuevos profesionales del futuro, donde nos jugamos ese cambio de modelo productivo. ¿Cuáles serían, a mi entender, los ejes de evolución? Es en la O5, creo que ahí se podría añadir los que ha presentado Soledad Iglesias del acuerdo de Reagan, pero yo quisiera poner el énfasis en esos cinco ejes que me parece que son donde podemos prever que en los próximos años pues habrá más campo de juego, habrá más posibilidades, habrá los elementos clave de esa nueva era de formación profesional para la sociedad del conocimiento, ¿no? Voy a intentar detallarlos uno por uno. La vía de la alternancia. Yo creo que ya está claro, si discutíamos el modelo alemán, si otros modelos, lo escolar, no. Hoy hay un consenso generalizado de que hay cosas que es mejor aprenderlas trabajando y cosas que es mejor aprenderlas estudiando en un centro. Y este es el principio básico en que cada país ha de saber encontrar sus puntos fuertes, saber encontrar sus necesidades, cubrir sus necesidades a partir del sistema productivo que tiene cada país. Y, por lo tanto, esa alternancia que hoy ya no es en torno a un solo modelo, que es el germánico, austríaco, suizo, sino que hoy ya hay modelos para cada país ya, pues ha de estar adaptado flexiblemente al tejido productivo.
Por lo tanto, nosotros tenemos, y yo creo que esos días, por lo que he visto en el programa, pues se van a explicar experiencias muy interesantes de empresas que están avanzando mucho con centros de formación en el dual o en la alternancia, pues con una responsabilidad empresarial en la formación de los jóvenes muy, muy importante. Pero yo creo que hay ese modelo, pero tenemos un tejido productivo muy diverso en España, donde hemos de saber encontrar cuál es esa vía adaptada a ese modelo. Como ese modelo es dispar, tendremos una disparidad de vías de avance de la alternancia. Yo quisiera poner un punto, porque los otros ya os explicarán muy buenas experiencias de grandes empresas, de empresas medianas, innovadoras, que están desarrollando modelos muy interesantes de formación dual con aprendices. Pero quisiera poner la reflexión en cuál es el punto fuerte de nuestro sistema de formación profesional. Son las FCT. Somos de los pocos países que tenemos todos los alumnos 3 meses más o menos en una empresa al finalizar su formación profesional. Y eso, no sé si somos conscientes de la importancia de eso. Otros países muy desarrollados no tienen eso. Por tanto, ahí tenemos, incluso es tanto, creo, la fuerza de eso, que en Riga me parece que también ha salido el debate, y nosotros lo hemos planteado con el CDFOP recientemente, donde se habla de, en esa amplia versión de diferentes modelos de formación dual, pues, o de formación en alternancia, pues que hay unos que llamamos consecutiva, donde la formación primero es escolar y luego hay una formación más corta o más larga en empresa. Bueno, hasta de alguna manera nosotros podemos hablar que esa formación en FCT que tenemos es de ese tipo, donde primero invertimos escolarmente y luego se invierte en la empresa, ¿no? Y por tanto llegamos a clasificar en los distintos modelos europeos como el español un modelo consecutivo de formación, donde aún hay mucho desequilibrio entre la parte escolar y la parte en empresa, pero que eso se puede reequilibrar. Por tanto, yo diría, esto es un punto fuerte en el que me parece que deberíamos utilizarlo como palanca para ir avanzando hacia una mayor importancia de los aprendizajes en empresa. Y para ello yo creo que hay algunos elementos que podemos utilizar como evolución, no importa que hagamos grandes cambios en nuestro sistema, sino como evolución de nuestro sistema, pues mejorando la calidad de las prácticas en las empresas. Sabemos que hay empresas donde funcionan muy bien las prácticas, donde los jóvenes realmente desarrollan competencias, y otros que son los chicos de recado, las chicas de recado. Bueno, pues mejorar eso pues nos ayudaría a que el peso final de las competencias adquiridas durante esas prácticas sea mucho más importante. Mejorando la relación con las empresas, mejorando el papel de los tutores, la relación de la empresa con el centro de formación. Yo creo que ahí tenemos elementos de innovación importantes que no son muy complicados. Es decir, no hay que hacer grandes cambios, hay que mejorar lo que estamos haciendo. Luego, lo tenemos en 3 meses. Podemos buscar formas de flexibilización y alargar ese periodo, ya sea avanzándolo. Decía también Soledad que las prácticas es un incentivo, una motivación para los jóvenes. Estoy convencido. Si las prácticas las avanzáramos a la mitad del primer año de un ciclo de grado medio, tendríamos menos deserción en el grado medio, estoy seguro. Porque el tocar empresa ayuda a la motivación de muchos jóvenes, ¿no? Por tanto, ahí es otro elemento de evolución. Repensando su contenido y su función. Hasta ahora nuestro esquema era, primero se aprende en la escuela y luego se practica lo que se aprendía en la escuela en el centro de formación, en el centro de empresa, ¿no? Creo que estamos hoy ya más claro que el papel de la empresa no es solamente como lugar para practicar lo que se ha aprendido, sino que también es un lugar de aprendizaje. Por tanto, quizás hemos de revisar aquellas competencias que hemos clasificado en los currículos que se aprenden en el centro y los que se aprenden o se practican en la empresa. No en todas se podrá hacer, pero en algunas sí que se puede hacer, o buscando formas de mancomunar esa alternancia de empresa con centros de formación. Evidentemente hay que apoyar más la capacidad formativa de las empresas. No todas las empresas tienen la capacidad formativa
para asumir responsabilidades de formación de competencias. Y a mí me parece también otro elemento importante es convirtiendo, que ya lo son prácticamente, la vía, como sabemos, de las prácticas, es la principal vía de inserción de los jóvenes. Las empresas, si necesitan a alguien, se quedan aquel que han tenido en prácticas. Pero eso lo podemos reforzar mucho más. Si eso lo reforzamos mucho más, creo que es la principal causa, aparte de que la crisis nos ha ayudado un poquito, a que ha aumentado el número de alumnos de formación profesional. Todos los estudios que tenemos sobre eso nos dicen que hay más de 20 puntos de diferencia entre un joven en su inserción que ha seguido una formación profesional del que no ha seguido. Por tanto, eso ya está funcionando así, eso lo podríamos reforzar. Y finalmente, estamos iniciando un nuevo programa europeo, el de garantía juvenil, enlazar el final de la formación profesional con la garantía juvenil para que no haya ese despiste entre medio de los famosos ninis, pues creo que también reforzaría la formación profesional como la principal vía de inserción en el mercado de trabajo. Yo creo que con cambios de ese tipo podríamos avanzar en un modelo, diríamos, adaptado a nuestro tejido productivo, que combinado con las experiencias en cursos de empresas que ya pueden asumir directamente funciones formativas, pues podríamos reforzar esa tendencia, yo creo, imparable en todo el mundo, de alternancia entre formación y trabajo, entendida como proceso formativo, integrado en un proceso de aprendizaje continuado donde colabora el centro de formación y la empresa. El segundo elemento de reflexión los titulaba como las competencias. He iniciado hablando de que hemos de formar nuevos profesionales que, para resumir, pues nos dicen que sean profesionales, pues innovadores, creativos, trabajo en equipo, responsables, etcétera. Ese nuevo perfil de profesional, no estoy seguro que lo estemos acabando de formar correctamente. Es decir, formamos profesionales que saben hacer. Yo creo que el nivel, los contenidos de formación, pues podemos mejorar en algunas familias, pero yo creo que son más que aceptables. Pero ese nuevo tipo de profesional, ¿y cómo formarlo? Lo primero que se nos ha ocurrido más o menos es, pues vamos a hacer una clase de responsabilidad, de competencias, vamos a trabajar cada competencia. Creo que ahí aún estamos en los inicios de cómo desarrollar ese tipo de competencias. Y algunas cosas las sabemos, otras aún hay que experimentarlas, pero lo que sabemos es que esas competencias solamente se pueden desarrollar si se produce el proceso de aprendizaje en contextos que asimismo sean innovadores, creativos y exigentes. Un centro donde forme clásicamente en una clase, en un taller al alumno y no sea un centro innovador en su organización, en su planteamiento, en su relación con los alumnos, en sus objetivos de aprendizaje, no formará profesionales innovadores. Por tanto, ahí yo creo que hay que situar el cambio en el nivel del centro. Necesitamos centros innovadores, necesitamos centros creativos, necesitamos centros exigentes que en estrecha relación con las empresas sean capaces de fomentar, de entrenar. Fijaos que las competencias no es tanto en transmitir o en enseñar, sino en entrenarlas, y para entrenarlas hay que hacerlo en activo. Por tanto, eso nos indica un cambio importante, a mi entender, en la concepción del centro. Ya veréis que a lo largo de mi exposición pongo mucho énfasis en los centros. Creo que son los puntos claves del cambio. Desde las administraciones se pueden hacer decretos mejores, se puede impulsar, se puede tal, pero si eso no arranca desde el centro y desde el profesorado, pienso que eso nos cuesta mucho más. Y al revés, teniendo unos centros más avanzados, más innovadores, eso hará mover todo el sistema a una mayor velocidad de crucero. Ahí tenemos algunas experiencias, yo creo, interesantes de utilizar, como veremos luego, nuevas tecnologías, de utilizar la organización del centro. Ha habido un colectivo, sabéis, de centros dirigido por los jesuitas en Cataluña, pero yo creo que extendido por todas partes, que ha hecho un paso muy importante de innovación. Es decir, ha transformado radicalmente los conceptos de la organización escolar. Y estamos hablando de eso, un centro innovador, con sus horas fijas, con sus clases, con su profesorado para cada clase. Todo eso no es muy innovador, no genera
personas innovadoras. Por tanto, hay ya experiencias, yo diría, de calado y centros que están innovando mucho en la organización, en la relación, en el papel, en la actividad del alumno, en cómo se plantean las clases, cómo se organizan, etcétera. Y yo creo que es en esa línea donde hay mucho que hacer, donde hemos de hacer pasos importantes, porque si no, finalmente, pues las empresas nos dicen, las empresas más innovadoras. Yo cuando un empresario clásico que paga mal, que contratos no sé qué nos dice que no encuentra gente innovadora, mire, pues cuando usted organice su empresa de forma innovadora, pues vamos a hablar. Pero cuando empresas que están situadas en la punta de la innovación dicen les cuesta encontrar personal con ese perfil, pues pienso que algo tenemos de responsabilidad desde los centros de formar a esas personas. Y yo soy de los que creo que la capacidad de creación, creatividad, innovación, etcétera, pues está distribuida más o menos con una campana de Gauss, por tanto que la mayoría tenemos esas competencias, hay unos que las tienen mucho y otros que las tienen poco, pero que hay un nivel, una capacidad genérica de innovación, de creatividad, pues normal en nuestra sociedad, que se activa más o menos según los contextos en los que se hallan esas personas. Entonces hay personas altamente creativas que en un contexto creativo explotan y otras que si el contexto, por muy creativos que sean, o han sido creativos en un lugar, en un puesto de trabajo, y luego en otro no lo son, un poco extraño. ¿Por qué? Porque el contexto, la organización, los objetivos, las motivaciones del contexto en el que se hallan no generan, no ayudan a desarrollar, a promover esas competencias. Que finalmente, recordemos eso, la definición de competencias es aquella movilización de unos recursos personales que hemos adquirido de una forma u de otra para aplicarlos a la resolución de problemas, a la creatividad, a lo que sea. Pero es la movilización, no solamente si la tienes o no. Una persona responsable, lo somos todos responsables, más o menos. El problema es si nos comportamos responsablemente, por tanto, si activamos esa capacidad de responsabilidad en un contexto, en un proyecto, en una organización determinada. Por tanto, para ayudar a activar, a acostumbrar a activar esas competencias, es importante que ya desde el proceso de aprendizaje, el proceso de formación, se activen. Si no, luego será más complicado de activar o necesitaremos contextos muy ricos desde el punto de vista de la actividad y de la innovación para que se activen esas competencias. El tercero sería la red, la tecnología. Creo que esto es una reflexión que hemos de intentar agilizar rápidamente porque va a unas velocidades impresionantes. Tenemos una formación profesional basada aún en la tecnología industrial, básicamente, con algo de Internet aplicado de forma bastante clásica. Y yo creo que en menos de 5 años eso va a explotar radicalmente en todo el mundo educativo, a la velocidad en que están yendo las innovaciones tecnológicas, la aplicación de las redes sociales, de Internet y de lo que significa Internet. Internet ya hace muchos años que lo tenemos, pero el uso de Internet y las capacidades que se generan, eso en muy poco tiempo va a tener un impacto en el mundo educativo en general y, por tanto, también en la FP. Estamos hablando en la universidad, en la primaria, en la FP va a tener un impacto importantísimo. Por lo tanto, yo hablo de tecnología red, hablemos como queramos, pero eso está impactando y impactará muchísimo más. Por lo tanto, o nos adaptamos y generamos elementos, instrumentos, utilizamos o reorganizamos nuestros aprendizajes en torno a utilizar esa tecnología que es clave y será clave en los próximos años en todo el mundo, pues me parece que es algo que tenemos que ser más conscientes de lo que somos y acelerar el proceso. O veremos nacer, como ya estamos viendo que están naciendo, iniciativas ya basadas totalmente ahí. Ya hay en esos momentos, recientemente, alguna empresa muy importante del mundo de la edición
que ya está lanzando ofertas formativas con nuevas ideas, con nuevos planteamientos basados en tecnología de las redes sociales, ¿no? No solamente van a transformar los centros formativos, sino también la forma de enseñar. Sabéis que desde el MIT de Massachusetts están incidiendo en ese aspecto y su idea, que yo comparto, es que la mayor parte de la información que transmitimos a nuestros alumnos, eso está en Internet y se puede adquirir desde Internet. Y eso no quiere decir ni que los centros, ni los profesores, ni lo presencial vaya a desaparecer, al revés. Pero su función será menos transmisora de información porque eso puede utilizarse, puede hacerse a través de las redes de Internet, básicamente. Pero no solamente la información. Decimos, bueno, esa lección ustedes se la bajan y la aprenden. También estamos viendo a una velocidad impresionante la aparición en Internet no solamente de texto, de imágenes que transmiten conocimiento, sino conocimientos prácticos, haceres, saber hacer, a través de simulación, a través de vídeos, a través de multitud de instrumentos. Estamos viendo cómo uno puede aprender a hacer una cosa a través de Internet. Y no solamente viéndolo, sino practicándolo. Por tanto, ahí estamos aún iniciando, pero muy rápidamente veremos cómo aparecerán muchos elementos que van a desarrollar ese aspecto importante. Ahora, ¿cuál es el que queda en el centro, el que queda en manos del profesor, el que es necesario la presencia? Pues cómo resolver problemas, cómo ser creativo, cómo desarrollar esa creatividad, esa innovación. Eso lo haremos menos a través de Internet y eso, haciéndolo por Internet, es menos eficiente, es mucho más eficiente, más práctico, más rápido, mejor hacerlo en grupo presencialmente con profesores que impulsen, que desarrollen esas capacidades. El alumno puede bajarse cosas por Internet, puede hacer aplicaciones prácticas desarrollando competencias en Internet, pero trabajando en un proyecto innovador, pues es en el centro, en equipo y con profesores que sean los monitores, tutores, provocadores de esos procesos de aprendizaje nuevos. Por lo tanto, eso no va a suplir lo presencial ni los centros. Los centros van a seguir siendo la clave, el punto neurálgico de todos los aprendizajes, pero su función, su organización, creo que en muy poco tiempo vamos a ir observando, van haciendo cosas innovadoras y eso hará que los centros se transformen lo más rápidamente posible para mantenerse y para poder seguir siendo los elementos claves de la organización del aprendizaje. Pero atención ahí, hay que poner recursos y atención porque si no eso nos puede explotar en las manos en poco tiempo. La velocidad en que va Internet nos dice que no estamos hablando de 20 años. Estamos hablando de mucho menos. Otro elemento que me parece importante de cambio de potencial. Antes he dicho, no olvidemos los grados medios. Ahí va a estar el 50%. No jugamos el futuro del país si no tenemos ese pelotón importante de la mano de obra del país bien formada, con capacidades, competencias. Por muchos superiores que tengamos, no somos más competitivos. Todas las comparaciones internacionales nos dicen que los países más competitivos tienen una relación de los directivos con los medios muy diferente de la que tenemos nosotros, con unos adjuntos potentes, con menos directivos, funciona mucho mejor que nosotros con muchos y con pocos o mal formados ayudantes o peones, diríamos, ¿no? Por lo tanto, sin olvidar eso, yo creo que se está diseñando por la demanda empresarial, por la evolución del sistema educativo, un espacio donde deberíamos también centrar la atención y algunos elementos de reflexión. Fijaos que en los próximos años, donde se producirá el gran salto educativo, será en el número de personas que acabarán el bachillerato. Este será el gran salto que aún no somos conscientes del impacto económico, político, social, educativo que va a tener eso. Cuando tengamos el 85% de nuestra población con bachillerato entero aprobado,
con el título de bachiller, eso es una potencialidad brutal. Uno de los elementos que y que ya vemos sus consecuencias es el hambre de conocer más. Por lo tanto, que el 85% de la población acabe el bachillerato no va a quedarse ahí. Por lo tanto, la presión para seguir estudiando, aprendiendo y situarse en los niveles más elevados de educación y formación es imparable. Hemos de buscar las formas de satisfacer esa demanda, que no es fácil, pero es imparable. Quien se atreva o quien inconscientemente quiera frenar eso va a provocar una hecatombe. Por tanto, este es uno de los grandes cambios que va a haber. Y nuestro sistema productivo, como se han visto en las diapositivas anteriores, está ya bien situado en número de universitarios, incluso superior a la media europea. Yo no defiendo una reducción de la universidad ni digo que sobran universidades, creo que no. Otra cosa es cómo se organizan y cómo se articulan entre ellas y cómo se coordinan. Pero no soy partidario de reducir o frenar eso. Ahora, lo que está claro es que si el sistema productivo no nos va a pedir muchos más en porcentaje de los que ya tenemos, en cambio nos está diciendo cada día que necesita profesionales altamente especializados y competentes. Por tanto, ahí hay una contradicción. El sector productivo nos está pidiendo unos niveles de competencia y perfil de profesional que no está dando la universidad. Y ahí la AFP tiene algo que jugar. Yo creo que sí. La universidad está ahora en otro proceso de cambio muy interesante, en esa fórmula del 3+2, es decir, del grado de 3 años más el máster de 2, pasa de 4, que fue un error, pues ahora está corrigiendo, le costará sudores corregir eso, pero es lo que han hecho en la mayor parte de Europa, en una combinación de 3 y 4 más 1 más 2, pero el peso de los grados de 3, bueno, depende cómo la universidad haga eso, depende de cómo lo haga, ya veremos, en unos sitios lo va a hacer bien y en otros no tan bien, o en unas áreas o en otras, pero hay un espacio para la formación profesional superior clarísimo. Aquí hay un hueco. Y si observamos comparativamente con los sistemas educativos de todos los demás países, están igual. Hoy el gran debate en la formación profesional a nivel mundial está en la terciaria. ¿Qué se hace? ¿Cuál es el papel que se otorga a la formación profesional terciaria o superior, llamamos nosotros? Y cómo para formar profesionales altamente cualificados y profesionalizantes. Y eso es lo que a la universidad le está costando mucho de hacer. Donde haya un grado de 3 años bien estructurado profesionalmente, nos dejará poco espacio a la formación profesional superior. Es decir, hay un espacio clarísimamente, pero no podrá crecer mucho más. Pero donde no lo hagan bien, ahí hay un espacio para la formación profesional superior impresionante, para responder a las necesidades del sistema productivo de ese tipo de profesionales que son los requeridos en esos momentos y que la universidad no acaba de ser capaz de ofrecer. Eso genera sus tensiones, vamos a ver cómo evoluciona eso, pero atención al mundo de la AFP, que ahí se van a jugar cartas importantes, donde pienso que es interesante que estén con ideas, con ofertas, con evoluciones posibles de nuestra formación profesional. Tenemos unos ciclos de formación profesional superior de 2 años, que sabéis que en muchos países con el dual o con la alternancia son 3 o más, pues ahí hay cartas a jugar de forma importante. Finalmente, la formación a lo largo de la vida. Eso tenemos para años, tardamos más de un siglo en hacer un sistema potente de formación inicial, vamos a tardar yo creo menos de un siglo, porque ahora corremos más, pero son años. No es fácil transformar un sistema inicial en un sistema de formación continua, vamos avanzando en esa dirección, la integración de los sistemas va avanzando, a nivel regulatorio pues está claro, a nivel práctico está costando un poco más, pero hay signos, tanto a nivel estatal, en Andalucía está integrado, en otros países también, en otras comunidades, en Cataluña acaban de aprobar una ley de FP que da un paso más, por ahí vamos, pero a mí me parece que la clave ha sido la última diapositiva de Soledad Iglesias, está en los centros.
Una cosa son los sistemas que van andando y la otra son los centros. Y los centros de formación profesional, yo ahí es donde no acabo de ver la velocidad que me gustaría que hubiera en la integración, es decir, que el centro pudiera, un mismo centro, estar en la inicial y en la continua. Por tanto, esa barrera que continúa y que a veces es misteriosa, por qué no hay una mayor integración entre inicial y continua, creo que es el otro espacio de evolución que estamos ya viendo y que veremos en los próximos años, ¿no? En el sector público puedo entender, otra cosa es que comparta, las dificultades institucionales que hay para ello, que son problemas muy prácticos, muy organizativos, que hay que entender bien y hay que tener suficiente capacidad de liderazgo y de mano izquierda para poderlas superar. Pero en el sector privado no acabo de entender por qué no se produce una mayor integración y continúa habiendo los centros privados que se dedican a la formación inicial y los centros privados que se dedican a la formación continua de nuestro sistema. Y ahí sí hacen cositas, los de inicial algo hacen de continua, pero no acaba de integrarse eso. Y ahí, en teoría, debería haber menos dificultades institucionales. Pero quizás hay una cuestión que hay que ser consciente de ella, que son los mercados. La formación inicial privada se dirige a un mercado de los estudiantes, que es los que hace llenar las aulas y que el centro sea viable, y el otro son las empresas. Y esos dos mundos no acaban de casar o no acaban de organizar. Entonces, por lo que estoy viendo de algunas experiencias innovadoras, creo que ahí hay otro elemento de evolución muy importante, que es de los centros que son centros de formación inicial que entrarán en la formación continua o están entrando ya con fuerza, no solamente ellos mismos o llegando a acuerdos con centros especializados en la formación continua, pero ahí hay un potencial de utilización de recursos importante y estamos viendo ya el lanzamiento de ciclos formativos, de oferta formativa por parte de centros que están ya jugando abiertamente desde el inicio en la formación inicial y en la formación continua. Eso puede llevar a de hecho, una integración importante. Por ejemplo, no acabo de entender por qué los centros de formación inicial, públicos o privados, pero también los privados, no están utilizando mejor su potencial elevadísimo de los exalumnos. Es decir, han pasado miles de alumnos por sus aulas y no se les hace una oferta de actualización de esos conocimientos que aprendieron en sus aulas, que en general tienen un buen recuerdo y que tienen un grado de satisfacción pues, normal, pues ahí hay un potencial enorme. Y en cambio está costando porque son mundos distintos. Creo que habría que profundizar más en esa relación de esos dos mundos, porque desde los centros creo que se puede avanzar muchísimo más. Se están flexibilizando ya de forma institucional esos dos mundos, pero aún veo que cuesta la dinámica de enlazar. Por tanto, a mi entender, esos 5 elementos, la alternancia del centro hacia la empresa, esa combinación de formación en trabajo, formación escolar, será un elemento de cambio, es ya un elemento de cambio importante. Eso, cómo formar a los nuevos profesionales, ahí hay mucho que profundizar y que cambiar de estructuras de organización, de instrumentos de apoyo. La tecnología, atención a la red y a las redes sociales, ese espacio de crecimiento que puede haber importante en la formación superior y esa transformación, integración de la formación inicial hacia la formación a lo largo de la vida. Creo que en torno a esos puntos pues es donde se configura esa nueva formación profesional para responder a los retos de formar a los profesionales del futuro que está reclamando ya en sectores económicos muy determinantes, continúan produciéndose esas extrañas peticiones o comentarios de algunos sectores empresariales que dicen que a pesar de los 4 millones y pico de parados que tenemos, no encuentran el profesional. Creo que es una pregunta
muy simple, que tiene respuestas mucho más complejas, y no podemos fácilmente poner culpas a uno u otro, que los jóvenes no quieren, es que no sé qué. No, es mucho más complicado, pero algo hay de que está costando a la empresa que juega, que pide un tipo de profesional nuevo a encontrarlo. Es cierto que todo lo nuevo es difícil de encontrar al principio, por tanto también es lógico que el que se avanza en esa dirección no les sea fácil, pero le hemos de hacer fácil a esas empresas esos nuevos profesionales. ¿Por qué? Porque si no, en ese cambio, en esa salida de la crisis, ha de ser para mejorar, no para tenernos en los niveles que hemos tenido que bajar durante la crisis. Y, por lo tanto, no sería deseable que hoy tenemos un número muy importante de jóvenes, tanto universitarios como de FP, subocupados en las empresas, ¿no? Y eso es porque no había trabajo y son los mejores que han ocupado los mejores puestos de trabajo y han expulsado a los que no tienen formación o no tienen salidas profesionales, pero no porque no haya puestos de ese tipo, sino porque están ocupados por los demás. Por lo tanto, hemos de levantar otra vez, hacer esfuerzo para levantar que los bien cualificados estén ejerciendo profesiones cualificadas y así, además de mayor satisfacción y mayor productividad en esas empresas, liberaremos puestos por abajo para que los puedan ocupar los que no lleguen o los que tengan mayores dificultades. Por tanto, esa noria que ahora iba en el sentido de la subocupación la hemos de cambiar y esa transformación de la formación para responder a esas nuevas demandas creo que es algo importante donde podemos ser enormemente útiles desde la formación profesional. Muchas gracias. Muchas gracias, Oriol, muchas gracias por tu presentación, ha estado fenomenal. Y ahora vamos a hacer una pequeña pausa, pero antes de levantaros, por favor, el propietario del coche matrícula 9819 GSN ha perdido el ticket del parking. Está aquí. Nos espera un café y compartir un rato juntos.